Mi hermana me prohibió ir a su boda con un millonario porque soy abogado y no dueño de empresa, mintió sobre mi vida y ahora su matrimonio se derrumba por la verdad. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente para tu propia familia? Yo tampoco, hasta hace 3 semanas cuando mi hermana Siena me llamó a las 11 de la noche para pedirme el favor más absurdo que alguien me haya pedido en la vida. No me pidió dinero prestado, no me pidió que la ayudara a mudarse, no me pidió que cuidara a su gato. Me pidió que desapareciera de su boda. Literalmente. Que no asistiera, que no existiera ese día, que me borrara como si fuera un mensaje vergonzoso que envías borracho a tu ex. Y la razón, te lo juro que no la vas a creer. Resulta que le dijo a su futuro esposo millonario y a toda su familia de dinero viejo que su hermano, o sea yo, era un magnate empresario exitoso con negocios por todo el país. La realidad es que soy abogado corporativo en una firma respetable de Nueva York, gano bien, tengo un apartamento decente, pero definitivamente no soy el lobo de Wall Street. Aparentemente eso no era suficientemente impresionante para la familia de Jackson, su prometido, así que Siena decidió mejorar mi currículum sin consultarme. Lo descubrí esa noche cuando me llamó nerviosa, hablando tan rápido que pensé que estaba teniendo algún tipo de crisis. Al principio creí que iba a decirme que había cancelado la boda o que estaba embarazada, pero no. Era peor. Me explicó toda la situación como si estuviera confesándose antes de morir. Dijo que la madre de Jackson, una mujer llamada algo así como Constance o Prudence, uno de esos nombres que gritan dinero heredado y country clubs exclusivos, nunca la había aceptado del todo. Siena trabaja en finanzas, tiene un puesto normal como analista, nada espectacular pero tampoco malo. Gana lo suficiente para vivir bien, pagar sus cuentas, irse de vacaciones una vez al año. Pero claro, para una familia que probablemente tiene un ala del museo con su apellido, eso es básicamente ser pobre. Entonces Siena, en un momento de pánico durante una cena familiar hace 6 meses, decidió inflar un poco nuestra historia. Dijo que veníamos de una familia de profesionales exitosos, que nuestro padre, que en paz descanse, había sido un empresario respetado, mentira, era contador, y que yo había seguido sus pasos construyendo mi propio imperio de negocios. Imperio. Esa palabra la usó. Como si yo fuera Napoleón pero con trajes de Armani y reuniones de junta directiva. Lo peor de todo es que la mentira creció como esas bolas de nieve en las caricaturas. Cada vez que la familia de Jackson preguntaba algo, Siena añadía más detalles. Que si tengo oficinas en 3 ciudades, que si estoy cerrando un trato millonario, que si viajo constantemente por negocios. Me convirtió en un personaje de ficción, en el hermano que ella desearía tener en lugar del hermano que realmente tiene. Y ahora, 3 semanas antes de la boda, se dio cuenta de que no podía sostener la mentira si yo estaba presente. Porque obviamente alguien me preguntaría sobre mis negocios, sobre mis oficinas imaginarias, sobre los tratos millonarios que no existen. Y todo se vendría abajo como castillo de naipes. Su solución no fue, no sé, decir la verdad. No fue sentarse con Jackson y su familia y explicar que exageró un poco las cosas. Su solución fue pedirme que no fuera a su boda. Me dijo que lo entendiera, que era importante para ella, que la familia de Jackson ya tenía dudas sobre ella y esto podría arruinar todo. Me explicó que básicamente iba a ser una boda pequeña de nuestro lado, solo estaría nuestra madre y ella. Nadie más. Porque tampoco quería arriesgarse a que algún otro familiar dijera algo que contradijera sus historias. Le pregunté si nuestra madre sabía sobre esto, si estaba de acuerdo con excluirme. Siena se quedó callada por unos segundos y luego admitió que mamá pensaba que yo estaba ocupado con el trabajo y no podía asistir. Otra mentira más para la colección. Cuando colgamos esa noche, me quedé sentado en mi sala durante 1 hora sin hacer nada. Solo mirando la pared, procesando lo que acababa de pasar. No estaba enojado, o al menos no al principio. Estaba confundido. Herido. Me preguntaba en qué momento me convertí en una vergüenza para mi hermana. Nunca pensé que ser abogado fuera algo malo. Estudié 7 años entre universidad y escuela de leyes, trabajo 60 horas a la semana, me he ganado cada cosa que tengo. Pero aparentemente eso no es suficiente. No soy suficiente. No soy el hermano millonario que ella necesita para impresionar a su nueva familia política. Soy solo un abogado común, y eso es tan vergonzoso que prefiere que no exista en el día más importante de su vida. Mi novia Keira llegó a casa esa noche y me encontró todavía en el sofá. Me preguntó qué pasaba y le conté todo. Su reacción fue inmediata, se enojó más que yo. Me dijo que era ridículo, que Siena no tenía derecho a pedirme eso, que debería ir a la boda de todos modos y desenmascarar todas sus mentiras frente a todos. Pero yo no soy así. No soy vengativo, no busco el drama. Si Siena prefiere que no esté ahí, pues no estaré. Es su boda, su decisión, su vida. Aunque duela. Le envié un mensaje esa misma noche diciéndole que respetaba su decisión y que no asistiría a la boda. No mencioné lo herido que estaba, no le hice sentir culpable, solo le dije que esperaba que todo saliera bien y que fuera feliz. Ella respondió con un gracias y un corazón. Un corazón. Como si me acabara de hacer un favor enorme en lugar de excluirme del evento más importante de su vida.
Keira me preguntó si iba a decirle algo a nuestra madre, si iba a contarle la verdad. Lo pensé durante días. Mamá estaba tan emocionada con la boda, tan feliz de que Sienna hubiera encontrado a alguien. No quería arruinarle eso. Además, ¿qué iba a lograr? ¿Hacer que mamá se peleara con Sienna justo antes de la boda? ¿Crear un drama familiar que terminaría con todos infelices? Decidí quedarme callado. Le dije a mamá que tenía un caso importante en el trabajo y no podría asistir. Ella se decepcionó pero lo entendió, o al menos fingió entenderlo. Me hizo prometer que haría algo especial con Sienna después de la boda para compensar mi ausencia. Le prometí que lo haría, aunque no tenía idea de si Sienna querría verme después de casarse o si seguiría avergonzada de mí. Las siguientes semanas fueron extrañas. Sienna me escribía de vez en cuando con actualizaciones sobre la boda, como si todo fuera normal. Me contaba sobre el vestido, sobre el lugar, sobre el menú. Yo respondía con entusiasmo fingido, felicitándola, haciéndole preguntas. Pero cada mensaje era un recordatorio de que no iba a estar ahí. De que ella prefería que yo no existiera ese día. Keira seguía insistiendo en que debería hacer algo, que no podía dejar que Sienna se saliera con la suya. Me sugirió que al menos hablara con Jackson directamente, que le contara la verdad. ¿Pero cómo iba a hacer eso? Ni siquiera conocía al tipo. Nunca me lo había presentado. En los casi 2 años que llevaban juntos, nunca organizó una cena para que nos conociéramos, nunca sugirió que tomáramos algo los tres. Ahora entiendo por qué. No podía arriesgarse a que yo dijera algo que arruinara su historia cuidadosamente construida. Muchas personas me preguntaban cómo iba a ser no ir a la boda de mi hermana, cómo me sentía al respecto. Honestamente, me sentía vacío. Como si hubiera perdido algo importante pero no supiera exactamente qué. La relación con mi hermana siempre había sido buena, o eso creía yo. Crecimos juntos, nos apoyamos mutuamente cuando papá murió hace 5 años, nos mandábamos memes estúpidos a las 3 de la mañana. Pero aparentemente todo eso no significaba nada comparado con su necesidad de impresionar a una familia de millonarios que probablemente la veía como alguien inferior de todos modos. El día de la boda llegó un sábado de octubre. Me desperté temprano aunque no tenía que ir a ningún lado. Keira me preguntó si quería hacer algo para distraerme, tal vez salir de la ciudad por el día. Le dije que no, que estaría bien. Pasé el día en casa, trabajando en algunos casos, viendo televisión, tratando de no pensar en que en ese momento mi hermana se estaba casando sin mí. Mamá me llamó esa noche, sonaba feliz pero también un poco triste. Me contó que la ceremonia había sido hermosa, que Sienna se veía radiante, que Jackson parecía un buen hombre. Me dijo que era una lástima que no hubiera podido estar ahí, que me habían extrañado. Mentira. Sienna no me había extrañado. Probablemente ni siquiera pensó en mí en todo el día. Le dije a mamá que me alegraba de que todo hubiera salido bien y que esperaba ver las fotos pronto. Colgamos y me serví un whisky. Keira se sentó junto a mí en el sofá y me abrazó. No dijo nada, solo estuvo ahí. A veces eso es lo único que necesitas. Actualización 1. Muchos me preguntaron qué pasó después de la boda, si Sienna y yo volvimos a hablar, si alguien descubrió la verdad. También me recomendaron que cortara contacto con mi hermana completamente, que alguien que te hace eso no merece estar en tu vida. Pero las relaciones familiares son complicadas, no es tan simple como presionar un botón y desaparecer. Sienna regresó de su luna de miel en las Maldivas, porque por supuesto fueron a las Maldivas, 3 semanas después de la boda. Me escribió diciéndome que quería que nos viéramos, que necesitaba hablar conmigo. Algo en el tono de sus mensajes me hizo sentir que no eran buenas noticias. Accedí a verla en un café cerca de mi oficina un jueves por la tarde. Llegó con lentes de sol enormes aunque estábamos dentro del local, el uniforme universal de alguien que ha estado llorando y no quiere que se note. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera preguntarle cómo estaba, empezó a hablar. Me contó que el matrimonio no estaba yendo bien, que Jackson se había vuelto distante desde que regresaron de la luna de miel, que su suegra la trataba con desprecio abierto ahora que la boda había terminado. Aparentemente durante la luna de miel, Jackson había estado revisando su teléfono constantemente, respondiendo correos de trabajo, prácticamente ignorándola. Cuando ella se quejó, él le dijo que así eran las cosas cuando estabas casado con alguien importante, que debería acostumbrarse. Las palabras de él, no mías. Me preguntó si yo sabía algo sobre derecho matrimonial, si podía aconsejarla sobre acuerdos prenupciales. Resulta que había firmado uno bastante severo sin leerlo completamente porque Jackson le dijo que era solo una formalidad. Ahora estaba preocupada de qué pasaría si las cosas no funcionaban. Le dije que no era mi área de especialización pero que podía referirla con un colega que se dedicaba a eso. Ella asintió, pero podía ver que no era realmente por eso que quería verme. Después de hablar sobre su matrimonio durante 20 minutos, finalmente llegó al punto. Me dijo que se sentía terrible por haberme pedido que no fuera a la boda, que había sido egoísta y cruel. Que cada vez que veía las fotos de ese día, notaba mi ausencia y se sentía culpable. Le dije que estaba bien, que lo había superado, aunque no era completamente cierto.
Me preguntó si podíamos hacer algo juntos, tal vez una cena con mamá para celebrar su matrimonio apropiadamente. Le respondí que lo pensaría. No quería comprometerme a nada en ese momento porque honestamente todavía estaba procesando todo. Ella pareció entender, o al menos no insistió. Nos despedimos con un abrazo incómodo y se fue. Keira me preguntó esa noche cómo había ido el encuentro. Le conté todo y ella solo negó con la cabeza. Me dijo que Sienna solo había venido porque necesitaba algo de mí, no porque realmente se sintiera mal. Que estaba sembrando el terreno para cuando inevitablemente necesitara mi ayuda con el divorcio. Traté de defenderla diciendo que tal vez sí se sentía genuinamente mal, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que Keira probablemente tenía razón. Las semanas siguientes fueron relativamente tranquilas. Sienna me escribía ocasionalmente con pequeñas quejas sobre su matrimonio, sobre su suegra, sobre lo difícil que era adaptarse a su nueva vida. Yo respondía con consejos genéricos, el tipo de cosas que le dirías a cualquier conocido. Mantuve la distancia emocionalmente. No iba a volver a involucrarme completamente solo para que me lastimara de nuevo. Mamá me llamó un día para decirme que estaba preocupada por Sienna, que la notaba infeliz cada vez que hablaban. Me preguntó si sabía algo. Le dije que Sienna estaba ajustándose a su nueva vida y que era normal. No iba a contarle todo lo que mi hermana me había dicho, no era mi lugar hacer eso. Actualización 2. Para quienes preguntaron si la mentira de Sienna finalmente salió a la luz, la respuesta es sí, pero no de la manera que nadie esperaba. Fue durante la cena de Acción de Gracias, 2 meses después de la boda. Sienna había insistido en que fuéramos a la casa de los padres de Jackson para la celebración. Era la primera vez que iba a conocer a toda su familia extendida, y por primera vez desde la boda, me invitó a asistir. Me dijo que necesitaba apoyo moral, que su suegra había invitado a una prima de Jackson que aparentemente era abogada corporativa exitosa y quería que Sienna se sintiera inferior por comparación. Qué irónico, considerando que yo soy exactamente eso y no fui suficientemente bueno para su boda. Pero decidí ir, principalmente porque mamá me lo pidió y porque Keira dijo que sería entretenido ver cómo se desarrollaba todo. La casa de los padres de Jackson era exactamente lo que esperarías de una familia con dinero generacional. Una mansión en Connecticut con un camino de entrada más largo que mi calle entera, jardines perfectamente cuidados, y suficiente personal de servicio como para organizar un pequeño ejército. Llegamos y la madre de Jackson, que resultó llamarse Constance efectivamente, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era del tipo de mujer que puede hacerte sentir insignificante con solo una mirada. Me presenté como el hermano de Sienna y ella inmediatamente preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Sienna intervino diciendo que yo tenía negocios que atender y había estado muy ocupado últimamente. No había corregido su mentira original. Todavía me tenía como magnate empresario en su historia. La cena fue tensa desde el principio. La prima abogada de Jackson, una mujer llamada algo así como Madison o Morgan, dominaba la conversación hablando sobre sus casos, sus clientes importantes, las veces que había aparecido en las noticias. Constance la miraba con orgullo, como diciendo: mira Jackson, esto es lo que podrías haber tenido. En un momento, Madison se dirigió a mí y me preguntó sobre mis negocios. Dijo que siempre había admirado a los empresarios, que ella no tenía el valor para dejar la seguridad de un empleo estable. Me quedé callado por un momento, decidiendo qué hacer. Podía seguir la mentira de Sienna, inventar algo sobre empresas ficticias y tratos imaginarios. O podía decir la verdad y dejar que las fichas cayeran donde tuvieran que caer. Elegí la verdad. Le dije que en realidad era abogado corporativo, que trabajaba en una firma en Manhattan. Madison se iluminó inmediatamente, me preguntó en qué firma, si conocía a ciertas personas, si había trabajado en ciertos casos que habían sido noticia. Resultó que teníamos varios contactos en común, que había escuchado sobre algunos de mis casos. Empezamos a hablar sobre derecho corporativo, sobre clientes difíciles, sobre las largas horas. Fue la primera conversación genuina de toda la noche. Pero podía sentir los ojos de Sienna clavándose en mí desde el otro lado de la mesa. Constance también había dejado de comer y nos estaba observando con una expresión confundida. Finalmente interrumpió la conversación preguntándome directamente si era dueño de negocios o abogado. Le expliqué que era abogado, que siempre lo había sido, que no sabía de dónde había salido la confusión sobre ser empresario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones en la mesa se detuvieron. Jackson miró a Sienna con una expresión que era mitad confusión, mitad comprensión. Constance dejó sus cubiertos con más fuerza de la necesaria. Sienna se puso roja, murmurando algo sobre un malentendido. Traté de suavizar la situación diciendo que quizás ella había mencionado que algunos de mis clientes eran dueños de negocios y se había confundido. Pero todos en esa mesa sabían que estaba mintiendo para protegerla. Constance preguntó si había algo más que deberían saber, mirando directamente a Sienna. Mi hermana negó con la cabeza, diciendo que todo lo demás era verdad. Pero el daño estaba hecho. La confianza se había roto. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo interrumpido solo por conversaciones forzadas que morían rápidamente. En el camino de regreso, Sienna no me habló.
Mamá trataba de llenar el silencio con comentarios sobre la comida, sobre la casa, sobre cualquier cosa que no fuera el elefante en el auto. Cuando llegamos a mi apartamento, Sienna finalmente explotó. Me acusó de haberla arruinado, de haber destruido su matrimonio, de haber sido cruel y vengativo. Le respondí calmadamente que yo no había mentido sobre mi profesión, que ella lo había hecho. Que no era mi responsabilidad mantener sus mentiras. Me dijo que era un egoísta, que no entendía lo difícil que era su situación, que ahora Jackson y su familia nunca la aceptarían. Le pregunté si alguna vez consideró que construir un matrimonio sobre mentiras no era la mejor estrategia. Se bajó del auto dando un portazo. Mamá se quedó en silencio por un momento y luego me preguntó si realmente había sido necesario decir la verdad esa noche. Le dije que sí, que había sido necesario. Que estaba cansado de ser una vergüenza o un personaje de ficción según le conviniera a Sienna. Actualización 3. Los que preguntaron qué pasó con el matrimonio de Sienna después de la cena de Acción de Gracias, les cuento que las cosas se pusieron peor antes de mejorar, aunque nunca mejoraron realmente. Jackson confrontó a Sienna esa misma noche después de que los llevé de regreso a su apartamento en Manhattan. Según lo que mamá me contó después, porque Sienna no me hablaba directamente, hubo una pelea enorme. Jackson le preguntó qué más había mentido sobre su vida, sobre su familia, sobre su pasado. Sienna aparentemente rompió en llanto diciendo que solo había exagerado un poco las cosas para impresionar a su familia, que tenía miedo de que no la aceptaran si sabían que venía de una familia de clase media normal. Jackson le dijo que el problema no era su origen, sino el hecho de que había mentido sobre algo tan absurdo. Que si era capaz de mentir sobre la profesión de su hermano, ¿sobre qué más estaría mintiendo? La relación se deterioró rápidamente después de eso. Constance, que ya no tenía que fingir amabilidad, se volvió abiertamente hostil con Sienna. En las reuniones familiares hacía comentarios pasivo-agresivos sobre la honestidad y la integridad. Jackson se distanció emocionalmente, pasaba más tiempo en la oficina, menos tiempo en casa. Sienna me llamó llorando 3 semanas después de Acción de Gracias. Fue la primera vez que hablamos desde aquella noche. Me dijo que todo era mi culpa, que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos porque yo no había podido mantener la boca cerrada. Le respondí que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos porque estaba construido sobre mentiras y pretensiones, no porque yo hubiera dicho la verdad. Me preguntó si estaba feliz ahora que la había arruinado. Le dije que no estaba feliz, que nunca quise que le fuera mal, pero que tampoco iba a disculparme por no participar en su engaño. Keira escuchó toda la conversación porque Sienna estaba gritando tan fuerte que podía oírse sin el altavoz. Cuando colgué, Keira me preguntó si me sentía mal por lo que había pasado. Le dije que sí y no. Me sentía mal de que Sienna estuviera pasando por un momento difícil, pero no me sentía mal por haber dicho la verdad. Algunas personas me dijeron que debería haber mantenido la mentira por el bien de mi hermana, que la familia es más importante que el orgullo. Pero no se trataba de orgullo. Se trataba de dignidad, de no permitir que alguien, ni siquiera mi propia hermana, me convirtiera en algo que no soy porque se avergüenza de lo que realmente soy. Mamá trató de mediar entre nosotros. Organizó un almuerzo donde todos pudiéramos hablar civilizadamente. Sienna llegó tarde, con lentes de sol de nuevo, luciendo como si no hubiera dormido en días. Me acusó de nunca haberla apoyado, de siempre haber sido celoso de sus logros. Le pregunté de qué logros estaba hablando específicamente. Ella dijo que de casarse con alguien exitoso, de haberse elevado por encima de nuestra clase social. Le respondí que casarse con alguien rico no era un logro, era suerte. Que si quería logros reales, debería enfocarse en su propia carrera en lugar de vivir a través de su esposo. Mamá nos pidió que nos calmáramos, que recordáramos que éramos familia. Sienna se levantó de la mesa diciendo que claramente yo nunca iba a entender su posición, que era fácil para mí juzgarla cuando no había tenido que luchar por la aceptación de una familia como la de Jackson. Le dije que tenía razón, no había tenido que luchar por esa aceptación porque no estaba dispuesto a cambiar quién soy para obtenerla. El almuerzo terminó mal. Sienna se fue antes del postre. Mamá se quedó conmigo, me dijo que entendía mi punto pero que esperaba que pudiera ser más compasivo con mi hermana. Le pregunté cuándo Sienna iba a ser compasiva conmigo, cuándo iba a reconocer que me había lastimado al excluirme de su boda, al avergonzarse de mí, al convertirme en un personaje de ficción para su conveniencia. Mamá no tuvo respuesta para eso. Solo dijo que esperaba que con el tiempo pudiéramos arreglar nuestra relación. Le dije que yo también lo esperaba, pero que no iba a ser yo quien diera el primer paso esta vez. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde aquella cena de Acción de Gracias que detonó todo. Para los que preguntaron si Sienna y Jackson se divorciaron, la respuesta es sí, están en proceso. Resulta que la mentira sobre mi profesión fue solo la punta del iceberg. Después de que la verdad salió a la luz, Jackson empezó a cuestionar todo lo que Sienna le había dicho. Contrató a un investigador privado, porque aparentemente eso es lo que la gente con dinero hace, y descubrió varias otras exageraciones y medias verdades. Nada ilegal o catastrófico, pero suficiente para romper completamente la confianza. Por ejemplo, Sienna le había dicho que había estudiado en una universidad prestigiosa cuando en realidad había ido a una universidad estatal normal, buena pero no de élite.
Le dijo que había trabajado en una firma de inversión importante cuando en realidad había sido una empresa mediana. Pequeñas mentiras que individualmente no parecían gran cosa, pero juntas pintaban el retrato de alguien desesperado por parecer más de lo que era. Jackson le pidió el divorcio en febrero. Sienna me llamó esa noche, por primera vez no para culparme sino para pedirme ayuda. Me preguntó si podía recomendarle un buen abogado de divorcio, alguien que pudiera pelear contra los abogados caros que la familia de Jackson sin duda contrataría. Le di el nombre de mi colega, el mismo que le había recomendado meses atrás cuando me preguntó sobre acuerdos prenupciales. Me agradeció con una voz pequeña y quebrada. Le pregunté cómo estaba realmente. Hubo un silencio largo antes de que admitiera que estaba asustada. Que el acuerdo prenupcial que había firmado básicamente la dejaba sin nada. Que iba a tener que volver a su apartamento anterior, a su trabajo, a la vida que había tratado tan desesperadamente de dejar atrás. Le dije que no había nada malo con esa vida, que era una vida honesta y digna. Ella solo lloró. Nos empezamos a ver más seguido después de eso. No porque nuestra relación se hubiera reparado completamente, sino porque Sienna necesitaba apoyo y yo, a pesar de todo, seguía siendo su hermano. Keira no estaba completamente feliz con esto, sentía que Sienna solo me buscaba cuando me necesitaba. Pero le expliqué que a veces así es la familia, imperfecta y complicada. Sienna empezó a venir a cenar a nuestro apartamento los domingos. Al principio las conversaciones eran tensas y superficiales, pero eventualmente empezamos a hablar de cosas reales. Me preguntó un domingo por qué nunca le había dicho lo herido que estaba cuando me excluyó de su boda. Le respondí que se lo había dicho, solo que no con palabras. Que mi ausencia de su vida después de eso debería haberle dejado claro cómo me sentía. Ella admitió que había estado tan consumida por tratar de encajar en el mundo de Jackson que no había prestado atención a nada más, incluyendo los sentimientos de las personas que realmente la amaban. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que ya la había perdonado, pero que el perdón no significaba olvidar. Que nuestra relación había cambiado y que tomaría tiempo reconstruir la confianza. Ella asintió, dijo que lo entendía y que haría lo que fuera necesario. Empezó a ir a terapia, algo que varios le habían recomendado hacer. Me contaba sobre sus sesiones, sobre cómo estaba empezando a entender por qué había mentido tanto, porque sentía que no era suficiente siendo ella misma. Era triste y revelador al mismo tiempo. Mamá estaba feliz de vernos juntos de nuevo, aunque fuera de manera limitada. Dijo que siempre supo que encontraríamos el camino de regreso el uno al otro porque eso es lo que hacen las familias. El divorcio se finalizó en mayo. Sienna recibió muy poco del acuerdo, básicamente solo sus cosas personales y una cantidad pequeña de dinero que Jackson le dio más por lástima que por obligación legal. Ella se mudó de regreso a su antiguo vecindario, aceptó una promoción en su trabajo que había estado ignorando porque estaba demasiado ocupada siendo la esposa de un millonario. Empezó a reconstruir su vida, esta vez sobre una base de honestidad. Me dijo que por primera vez en años se sentía como ella misma de nuevo, que aunque era difícil y a veces solitario, era también liberador no tener que fingir ser alguien más. Le dije que me alegraba escuchar eso, que siempre había sido suficiente tal como era. Que nunca necesitó casarse con un millonario o tener un hermano magnate para tener valor. Ella sonrió con lágrimas en los ojos y dijo que desearía haber entendido eso antes. Hoy Sienna y yo tenemos una relación cordial pero cautelosa. Hablamos regularmente, nos vemos para cenar, celebramos cumpleaños juntos. Pero hay una cicatriz ahí, un recordatorio de lo que pasó. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de haber dicho la verdad esa noche en Acción de Gracias, si hubiera sido mejor mantener la mentira y evitar todo el dolor que siguió. Mi respuesta es siempre la misma, no me arrepiento. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que una vida construida sobre mentiras. Y si mi hermana tuvo que perder un matrimonio falso para encontrarse a sí misma de nuevo, entonces tal vez al final hice lo correcto. No de la manera más delicada o en el mejor momento, pero lo correcto al fin y al cabo. Keira dice que soy demasiado noble sobre todo esto, que debería admitir que parte de mí disfrutó ver todo derrumbarse. Tal vez tenga razón. Tal vez hubo una pequeña parte de mí que sintió satisfacción al ver que las mentiras de Sienna finalmente la alcanzaron. Pero la parte más grande, la que importa, solo quiere que mi hermana sea feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, creo que está en camino a serlo, siendo finalmente honesta sobre quién es.